Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida a nuestro tercer día del encuentro Cuerpos Migrantes. Encontrarnos pues justamente en esta reflexión entre los tránsitos y la memoria de la corporeidad a partir de esta serie que ha sido todo un viaje, en verdad, coproducida entre Danza UNAM, TV UNAM y la Cátedra Gloria Contreras en danza. Y pues bueno, estamos aquí en el salón de danza de la Dirección de Danza de la UNAM y es muy emocionante pues traer a la reflexión pues cómo han sido las migraciones y las distintas rupturas, viajes, tránsitos, vicisitudes que implica también migrar corporalmente en la existencia misma. Y pues bueno, este espacio de reflexión de esta mañana va a estar dedicado al tránsito del dolor al cuidado, en donde veremos los capítulos de Leonor, que tenemos el placer de verla aquí presente. Muchas gracias por estar. De Dulce y de Natalia. Estas tres historias que hablan justamente de cómo ha sido su migración entre el dolor, la enfermedad, el cuidado mismo de una comunidad entera, etc. Entonces, posteriormente vamos a contar con la presencia reflexiva y amorosa de nuestras queridas Diana Fernández y Paola Marugán. Entonces, pues esperamos que disfruten mucho este espacio, estos capítulos de Cuerpos Migrantes y pues bienvenidos. A nuestras queridísimas invitadas Diana Fernández y Paola Marugán. Diana se titula en el Centro Universitario de la Danza con la tesis Escuchando al Movimiento, una labor de movimiento terapia aplicada a niños sordos profundos, y con ello inicia su profesión de danza terapeuta. Ha trabajado con Comunidad Down, en Fundación Teletón, en Centro Manic, en Centro de Mujeres de Readaptación Social y de manera independiente con diversos casos específicos, principalmente pacientes con capacidades diferentes y en rehabilitación. Diana extiende su trabajo terapéutico a través de ponencias y talleres de danza terapéutica y psicomotricidad a nivel nacional e internacional. Colabora en el área de educación artística a nivel primaria de la SEP, como experta revisora de los libros de texto de iniciación a la danza y expresión corporal. Formó parte del Congreso de la Asociación Americana de Danza Terapia en Chicago, Illinois. Es fundadora de Senso Danza Terapia, una compañía de danza contemporánea, experimental y danza terapia. Actualmente cursa la licenciatura de coreografía en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL y dirige los diplomados nacionales e internacionales de danza terapéutica de la asociación y es maestra en los talleres libres y recreativos de danza UNAM, así que estás en casa. Bienvenida, Diana. Gracias. Sí, aplausos. Paola Marugán, bienvenida. Les presento a Paola. Ella es investigadora y curadora feminista. Sus líneas de investigación son las epistemologías feministas, los estudios culturales, los feminismos descoloniales y los estudios de blanquitud. Paola Marugán es doctora en estudios feministas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la Ciudad de México. Maestra en Arte y Cultura Contemporánea por el Instituto de Artes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Maestra en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona y licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. Ha realizado curadurías en instituciones como el Museo Universitario del Chopo, aquí en la Ciudad de México, University of Roehampton en Londres, en el Instituto Goethe en Brasil, en Caixa en Río de Janeiro, Caixa Forum en Barcelona, en K2M en Madrid, entre otras. Y ha colaborado en diversas ocasiones en la Cátedra Gloria Contreras y en verdad tenemos todo nuestro respeto y admiración a estas dos mujeres maravillosas que acompañarán la reflexión de estas tres historias
de 3 mujeres también, que pues bueno, vamos a platicar juntas sobre esto. Adelante, tomen asientos en su casa. Pues vimos la historia de Dulce, de Leonor, de Natalia, que estas 3 historias, digamos, las englobamos en este espacio que le pusimos por nombre Los tránsitos del dolor al cuidado, porque sabemos que aquí en estas 3 historias se hace evidente la complejidad también del fenómeno del dolor, que abre las dimensiones también políticas, culturales, incluso institucionales. Escuchábamos a Leonor también contarnos lo que implicaba el nombrar su propio dolor, el compartir, digamos, también pues el estado corporal, que es el estado de vida, ¿no? Y cómo en efecto este tránsito, este puente entre el dolor, el acompañamiento y el cuidado no necesariamente se da, no necesariamente es como una fórmula inmediata, ¿no? Sino en efecto implica una toma de tiempo, unas decisiones de vida cruciales, desequilibrios, y como también nos decía Leonor, y en estas 3 historias lo vemos, puntos de quiebre, ¿no? Entonces, pues empecemos a reflexionar qué es esto, a qué le llamamos el fenómeno del dolor, qué implica, digamos, a nivel también de tránsito de vida, y cómo lo visualizan ustedes en estas 3 historias, ¿no? Pues Paola, adelante. Bueno, pues empiezo yo, ¿me escucha bien? Sí. Muchísimas gracias, para mí es un lujo estar aquí con Diana, con Raíssa otra vez en esta casa maravillosa con la que vengo colaborando. Estoy muy feliz, agradezco a Danza UNAM, a la cátedra Gloria Contreras y a toda la energía y toda la belleza desde lo múltiple y desde lo plural que siempre trae esta casa, y que traen en este caso los 3 vídeos, que los he visto varias veces, me han tocado de varias maneras. Yo quería, así, para empezar, soltamos como algunas ideas, y lo hace como si en términos más de plática, ¿no? He pensado bastante con estos vídeos en una geopolítica del cuerpo, pensando en la matriz, pensando en el útero, pensando en la lengua, pensando en los dolores que trae toda la politización de esas, además de esas dos vamos a decir, geopolíticas corporales que son tan fuertes desde lo que ser mujer, sea lo que sea y lo que signifique para cada otra, implica, por un lado, lo que tiene que ver con la comunicación y con la creación, con la poética. Y además estas 2 historias yo creo que están profundamente conectadas en ese sentido, la potencia de esas dos áreas del cuerpo, de esos 2 órganos vivos, creadores, comunicadores. Una ve y siente cómo en el cuerpo, en los cuerpos sentimos los dolores, pero también los cuerpos el cuerpo tiene saber y tiene memoria, y por lo tanto es un contenido de dolor y es un contenido de trauma, pero también en el cuerpo tenemos la medicina, ¿no? O sea, el propio hacer, el cuerpo nos va mostrando en el caminar la propia medicina, y ahí que necesitamos de simplemente, entre comillas, de ese ejercicio de escucha. Eso por aquí también quería decir. Me parece hermoso cómo se cuentan las 3 historias desde la idea de proceso. Eso me parece importantísimo. No hay fórmulas resueltas, no hay fórmulas cerradas ni nada definitivo.
son 3 ejemplos de 3 proyectos, o digamos, el de Natalia es más de dentro para afuera, es un ejercicio más de dar. En el caso de Leonor y de Dulce, sí que creo que es de dentro fuera, entonces toda esa concepción espiralar que a mí me gusta mucho de las culturas afrodescendientes, afrobrasileñas que conozco más, toda esta concepción no lineal del tiempo, del proceso, de entender que hay cortes, recortes, contagios, abusos, curas, creaciones y que solas no podemos, ¿no? Entonces está también muy fuerte en los 3 proyectos la idea de colectividad, de cómo podemos comunicar, de cómo podemos crear, de cómo podemos curarnos y todas, o cómo podemos contribuir a transformar algo, y en todas, en las 3, entra esa idea de colectividad tan fuerte y tan potente que eso me parece profundamente anticapitalista, antisistema, anti-individualista y siempre la pregunta de cómo hacerlo en un contexto en el que estamos ahora como Ciudad de México. Es tan complicado estar juntas siempre, ¿no? Me parece que es un tema de practicidad, de cansancio. Entonces, cómo hacer esos esfuerzos y cómo poder contarle a una amiga para poder hablarlo, cómo poder crear con una colectiva y no sola en casa, y cómo crear un espacio, un hogar con otras colectividades más allá de lo que es tu linaje. Y pensarlo también en términos que son cuerpos políticos de enunciación, cómo nos enunciamos desde ahí, políticamente, desde ahí pensamos, sentimos, creamos, nos comunicamos. Y sí, yo creo que empezaría así, con eso. Hola, gracias por la invitación. Hoy pues yo tengo tantas cosas en la cabeza, como que los 3 videos tienen tanto en común, pero también cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Y yo me quedaba pensando como de esto, ¿no? Del dolor al cuidado, o si realmente es un autocuidado, porque también creo que muchas veces el cuidado se relaciona como a la mujer, ¿no? Es la que cuida, la enfermera, la que materna, y de repente al ver los videos, yo también los vi varias veces y ahora también quería verlos para tenerlos más fresquitos, pensaba en eso, que la relación que tenemos con el dolor muchas veces, como que tenemos miedo a esa palabra, ¿no? El dolor, y como dice Leonor, ¿no? Tampoco se debe romantizar las enfermedades. Creo que el dolor existe y a lo mejor eso nos da como un instinto de supervivencia para relacionarnos con el mundo y entendernos mejor, como de una manera de autocuidarnos, ¿no? Que ahí partimos de algo de conocimiento, de cómo nos relacionamos con nosotros. Creo que cada uno de los, bueno, el de la enfermedad a mí me pega bastante, pues pensaba en un caso muy cercano de una mejor amiga de cáncer que también tomó ciertas decisiones y ella, bueno, pues no llegó a un final, no como a un final feliz, pero también pensaba en cómo el dolor, y ella lo relacionó tanto con la creatividad, con la creación, que también lo mencionabas ahorita, que cómo también ese conocimiento de tu cuerpo, del dolor, de cómo lo llevas, se vuelve algo creativo, se vuelve algo como de una información en tu cuerpo que no sabías. Y eso a mí me parece como muy bello en los 3 videos. También en el primero, en el de la lengua, pensaba en cómo los cambios del cuerpo, cómo lo que está afuera tiene un impacto interno todo el tiempo. Y eso es algo que menciona, por ejemplo, la danza terapéutica, ¿no? Que es tan inconsciente los cambios que tenemos no importa, solo se trata de bajar el hombro, pero que tú no te das cuenta de que realmente todo lo que implica bajar ese hombro, y te puedes tardar años en darte cuenta que algo pasó, pero algo pasó, ¿no? Y ella lo decía, ¿no? Ya ahora tengo ganas de, ¿no? Y se va, pues, reinventando, ¿no? Coloreando, haciéndose más peculiar, y eso me parece muy bonito también. Creo que con eso también, bueno, de las anotaciones que yo hice. Creo que es muy interesante esta localización,
cuando Paola hablas de la geopolítica, digamos, es localizar el punto en donde hubo o hay una carga emocional, afectiva, digamos, de quiebre también o de desequilibrio en la salud, etc. Podemos también dar punto, dar foco, digamos, a ese lugar en donde está radicando el quiebre, ¿no? En ese sentido creo que también se deja ver al dolor como una experiencia íntima que pone en juego, digamos, a la existencia y que puede haber acompañamiento o no lo puede haber, ¿no? O sea, también esta cuestión de sí, vamos a acompañarnos, vamos a hacer colectividad y demás, o sea, también eso es un proceso tremendo en donde no siempre se da, o ya sea porque no tenemos como la apertura a comunicarlo y a propiciarlo, o en efecto no hay, digamos, como una empatía sociocultural que lo permita, ¿no? Entonces, aquí pues la verdad es que yo sí lanzo la pregunta, ¿qué es el cuidado? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues sí, como decía también Diana, el cuidado y todo lo que tiene que ver con maternal siempre ha sido algo que hemos, y todavía siempre ha sido, no siempre es, en presente, algo que tenemos, digamos, que hacer nosotras como mujeres. Y el tema es cuando el cuidado, digamos, es de dentro para afuera, es estar generando condiciones de vida dignas para, digamos, las redes y los contextos en los que estamos, nuestras familias, en fin, nuestras redes de linaje de sangre y las que no lo son. Yo, por ejemplo, ayer justo platicaba con una amiga que es productora y le decía, producir una pieza de teatro es cuidar mucho, Entonces, el problema, las fricciones se generan cuando una no se puede autocuidar porque no se dan las condiciones materiales para eso, aunque tampoco subjetivas, porque también tiene que ver con cómo nos han producido, cómo nos hemos y nos han producido como mujeres, en el que autocuidarse es lo último que no hay espacio. Entonces, el cuidado no me parece que pase por lo individual en casi ningún caso. Sí, efectivamente, o políticamente nos colocamos en la tesitura de vamos a autocuidarnos como una cuestión de responder a esta estructura patriarcal, racista, capitalista, etc., o realmente no hay ninguna condición. O sea, es un auto, no en un sentido de solipsismo, sino de autonomía. Exactamente, tiene que ver con la libertad, que es una palabra, además, que aparece mucho en los tres vídeos. Y la libertad tiene que ver, digamos, yo pensaba en casa el otro día, cómo el dolor tiene algo de esclavo, en el sentido de que te paraliza en algunos casos, te paraliza a lo mejor, digamos, en muchos casos físicamente, en el sentido de no puedo bailar, y en otros te paraliza emocionalmente, espiritualmente. Y cómo ese tránsito del dolor al cuidado, un cuidado que es autocuidado y un cuidado que viene también de las colectividades en las que funcionamos, tiene que ver con la libertad, con cómo liberar el cuerpo que baila liberado digamos, del problema, de la enfermedad que estaba atravesando Leonor, pero también de un trauma sexual, pero también, ¿no? Entonces, digamos, fin. Y que también justo ejercer la libertad implica muchos quiebres. Sí. O sea, es decir, es como los ecos del ejercicio de la libertad, de los quiebres biopolíticos del cuerpo, ¿no? Cómo se reflejan también en lo que desde esa voluntad decidimos socialmente quebrantar, ¿no? ¿Y quién nos enseña a cuidarnos? Eso no existe, ¿no? O sea, como que también pensaba yo, ¿no? Solo en situaciones extremas nos cuidamos, ¿no? Así ya al límite de, ya me voy a cuidar, ¿no? O sea,
realmente dónde está también esa información, porque se nos, y más del autocuidado, ¿no? Pero si llegamos siempre como, ¿será natural el autocuidado o el cuidado? Pues, ¿no? O cómo nos cuidamos como sociedad, porque también, ¿no? También cuidarte, autocuidado, pero también es como ver a los otros siempre, ¿no? Y que no solo radique en el amor, ¿no? O sea, porque es como, ay, cuidarse es ser amoroso. Yo creo que también a veces implica dolor, por ejemplo, ¿no? Muchas veces ese cuidado tiene algo que te lleve a ese lado. Yo lo veía en el primer video que cuando los vi en mi casa era el último, entonces ahora fue el primero, pero, y ella decía, es que me gusta, ¿no? Yo que estoy tatuada también decía, a mí también me gusta el dolor de los tatuajes. Siempre me decían, pero ¿qué significa? ¿Por qué te lo haces? ¿Qué cambió, no? Queremos siempre tener como cosas muy en fórmulas, ¿no? Ah, es que el dolor es porque... Pero muchas veces el dolor, que sí yo lo veo relacionado con el cuidado, da placer, ¿no? De alguna manera algo se busca, o yo lo relaciono ahorita con Leonor, yo tuve un dolor de rodilla muchos años, muchísimos, o sea, viví con mi dolor de rodilla, no sé, 15 años, pero se nos enseña, ¿no? Los bailarines les duele las rodillas, entonces tú dices, oh, claro, me duele la rodilla, soy una bailarina, es normal, o las mujeres les duele cuando claro, pues me duele. Y vives con ese dolor, ¿no? Y sobrevives o aprendes a vivir así, pero no te escuchas. Pero justo mi pregunta, yo digo, como mamá me lo preguntaba, como, ¿y cómo le enseñas a alguien a cuidarse? Pues, como, ¿dónde está él? Porque son palabras que de repente escuchas mucho, ¿no? Ay, autocuidémonos, hagámoslo. ¿Cómo se hace eso, no? Así como, ¿de dónde partimos? Y sobre todo, cuando lo dice Leonor en el vídeo, cuando mujer significa sufrir. Sí. Porque yo cuando escuché eso dije, claro, esto es un contexto católico, Claro. que sí, que mi abuelita decía para presumir hay que sufrir, y era de terror. Y yo creo que de ahí viene también como mucho de los 3 videos, ¿no? Cómo se relaciona Natalia también con la sociedad. Bueno, a mí ese me impresiona porque es justo algo que estamos haciendo ahorita con la asociación civil que tenemos. Y oye, me parece, cuando de plano vives en el otro, aunque no sea en carne propia, ese dolor del otro, ¿no? Y que no sabes ni por qué lo estás haciendo, pero es tuyo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa justo, digamos, cuando uno transita por la experiencia doliente, ¿no? Ese aprender a cuidarnos, creo que viene también el aprender a sostenernos, ¿no? O sea, cómo nos sostenemos. En el caso de Natalia es cómo sostiene, digamos, como ese cuerpo hogar, ese cuerpo. A mí me parece muy significativo justo cómo está construyendo ese espacio que hace justo un tránsito digno por los cuerpos que están ahí, ¿no? Sí, basado mucho en la escucha, ¿no? A mí eso me marcó mucho. De repente no está generando un espacio que está en proceso, que es un cuerpo colectivo, hogar, que habrán idas y venidas, me imagino, y de repente como primero la educación y la hospitalidad, como ella dice, y esta cosa tan de los olores, tan sensitiva y tan del cuerpo, ¿no? Simplemente ella, aunque no tenga, porque ella dice no soy abogada, en fin, no tiene herramientas, digamos, para resolver en sentido práctico ciertas problemáticas, el ejercicio de escucha es curativo, es simplemente... hay una fotógrafa brasileña que a mí me gusta, me interesa mucho su trabajo, se llama Marcela Bonfim, y ella tiene un proyecto que se llama El tiempo es afecto y la prisa es desafecto en portugués. Y me parece sí que trae justo esa idea de proceso que están en los 3 vídeos. Y que creo que es el cuidado. El cuidado es un proceso. Primero, aprender qué es el cuidado, el autocuidado, porque no lo sabemos, ¿no? Y también, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos al revés, ¿no? Y igual nos preguntamos, ¿cómo cuidamos el dolor? O nuestro dolor, porque aparte no es que en la vida llegues y digas, nunca vas a sentir dolor, ¿no? Pues
Pues sí, ¿no? Mi hijo la otra vez, quién sabe qué me decía, es que me duele no ver a mis hijos, pues acostúmbrate, ¿no? O sea, vive con cómo lo sacamos, cómo lo hablamos, pero pues a veces no lo podrás ver, a veces, pero como también no, a mí me gusta eso, también lo saco del tercer video, como que no hay ni bueno ni malo, no hay dolor malo, cuidado bueno, ¿no? O sea, como también a lo mejor alguien que es uno sobreprotector, intentando cuidar a alguien, que eso pasa. Por ejemplo, estoy ahorita también con niños con cáncer, haciendo danzaterapia, y veía eso, ¿no? En las mamás, como una sobreprotección de cuidado que tampoco los hacía ellos transitar, ¿no? Y cuando tú hablas con ellos o ves sus cuerpos después de las quimios, ¿no? Todos pelones con sus días, y ay, ¿a poco a ti te dolió? Yo me curé en 3 días, y tú así, si a mí me sacaron sangre y estaba temblando, ¿no? Y encuentras toda esa resiliencia que aprenden con el dolor. O sea, que si también aprendemos que no es ni uno u otro, sino que se podría de alguna manera, me gusta cuando ella dice mucho, ¿no? Como tengo amigos rateros y tengo amigos drogadictos y que no estamos ni señalando, ni queriendo cambiar, ni juzgando, ¿no? Sino un poco reinventando un espacio para que todos converjan en algún momento a cuidarse, o a autocuidarse, o a observarse, o no, o a lo mejor a que les duela juntos algo, a lo mejor ya de ahí podría empezar algún tipo de autocuidado, no lo sé, me quedé como con eso. Sí, yo sé que decir Latinoamérica es decir un mundo impresionante, va a ser una pregunta muy, muy amplia, lo sé, pero sabiendo también el trabajo que ustedes han llevado a cabo en distintas realidades y cómo se han involucrado políticamente en ello, ¿cómo ven en Latinoamérica también la manera de propiciar el cuidado y de también hacer frente a las dolencias que implica tanto el fenómeno de la enfermedad como las rupturas, como los conflictos sociales, ¿no? Como, digamos, sabiendo la realidad tan doliente que socialmente vivimos en Latinoamérica, ¿estamos realmente preparados para el acompañamiento? ¿Estamos realmente preparándonos, ¿no? Como para resignificar una cultura de cuidado? Pienso mucho, por ejemplo, en esto que también decías, Paola, sobre cómo Dulce habla del momento en el que se perfora la lengua y entonces se libera el discurso, se bifurca la lengua y entonces empieza también, digamos, como a fluir el discurso mismo, ¿no? El compartir, como, digamos, también en el caso de Leonor hay un asunto de cortar a la mitad, ¿no? Sacar, digamos, ¿qué pasa con el quiebre, los quiebres latinoamericanos que finalmente convivimos con ello? ¿Hemos aprendido a vivir con esos dolores? Bueno, sí, hablar de América Latina es decir mucho. Yo puedo hablar de mi experiencia. Cuando llegué a Brasil, ahora ya sé por qué, en aquel momento no lo sabía, pero fui buscando, yo llegué y busqué danza afro-brasileña. Había dejado de bailar porque había estado enferma de la espalda y dejé definitivamente de bailar. Es algo que nunca pongo en el currículum. Ahora, cuando has leído el currículum, he pensado, otra vez no he puesto mi experiencia como bailarina, porque eso fue hace 20 años y no sé por qué lo sigo borrando. Es algo que debo de continuar sentir pensando. Entonces yo llegué a Brasil y en esos tránsitos migratorios en los que una se permite hacer otras cosas que desde casa no hace, pues busqué, nada más llegar busqué clases de danza afro-brasileña y estuve trabajando durante 2 años con un proyecto muy bonito que analicé en mi tesis doctoral, que se llama el Grupo Cultural Valderas y Llavas, basado en las vivencias. Ese proyecto de las vivencias un ballet, bueno, pues tenía que ver justo con pensar el protagonismo de las mujeres negras en la sociedad contemporánea brasileña, tenía que ver con partir de una religiosidad
que es el candomblé, que es una religión de matriz africana, pero no solo, también es un código social, también es una epistemología, también es una metodología, no solo de investigación y creación, sino también, digamos, expandida a modos de ser y existir afro-civilizatorios, digamos. Y entender la religión como un modo de religarse con la vida y no con una institución religiosa. Entonces ahí, yo ahí aprendí el autocuidado, o sea que cuando a mí alguien me pregunta cómo aprendiste el autocuidado, yo siempre digo, con mujeres. También es verdad que yo soy feminista, entonces voy buscando siempre esos espacios en los que las mujeres nos encontramos. Pero fue en ese lugar en el que María luego nos habla de ese locus fracturado, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia colonial y con esas ancestralidades afrodescendientes, indígenas, porque en realidad ya no se sabe tanto. Es en ese lugar, en ese locus, en ese espacio liminal en el que ellas apuestan por la creación, por la afirmación y por la recuperación de saberes ancestrales que pasan por el cuerpo. Y uno de ellos era pues leer desde la mitología del candomblé, releer a las sílabas, que son las orisas femeninas, las divinidades femeninas, y hacerlo desde una lectura feminista, para entender que, por ejemplo, en ese marco de conocimiento y de sentires y de producción de vida, el macho no es la norma. Y eso también habla mucho de Yonke, en fin, que hay toda una tradición filosófica desde los estudios feministas y de género que ya traen todos esos debates. Pero ahí yo encontré todo bueno, primero que fue un momento muy fuerte para mí de interpelar la blanquitud de mi legado como española que soy y por otro lado también aprender a escuchar, que no sabía, y aprender a escuchar el cuerpo, que a pesar de haber bailado durante tantos años, tampoco sabía. Entonces, fue con mujeres y con mujeres afro, y esto siempre lo quiero decir porque para mí fue un momento muy duro de escuchar las historias de otras mujeres y también de confrontación, de quién eres tú eres la europea, la blanca, ¿no? Entonces fue como, wow, ahí empecé y ya no pude parar a leer sobre estudios de blanquitud, porque era algo, un compromiso político, de bueno, si voy a estar acá, no puedo huir de esto, tengo que ponerle. Y también de cómo católicamente, siempre digo yo soy católica politeísta, cómo desde ese catolicismo politeísta, desde ese oxímoron, cómo trabajan esas ideas y venidas siempre desde la idea del proceso. Entonces fueron ellas, con ellas. Bueno, sí, bueno. Con la pregunta, pues yo creo que, o sea, ay, no sé, a lo mejor por lo que yo me dedico, ¿no? Con esto de la danza terapia, que habla más, por ejemplo, del autoconocimiento, del encarnar de otras maneras. Me gusta un chorro cuando Leonor dice de su colectivo, y, ¿no? Así, y habla de esa, de las no las instituciones, ¿no? Y de partir de otros caminos, de construirse diferente, y llega con este colectivo AM, que yo una vez vi una propuesta y me pareció súper interesante, y yo lo veía como un poco en la coreografía, ¿no? Como que ahí es donde yo pienso que también puedes hacer como otros, romper paradigmas de que todo el tiempo nos llevan de la mano, desde, pues, por ser mujer, por ser bailarina, por ser mamá, por ser viejita, por ser todo, ¿no? Y creo que esa es una manera bien padre, ¿no? Yo cuando vi el video quería saber, ¿y qué pasó con el colectivo AM, ¿no? Así como, cuéntanos más, ¿no? O sea, como ya después cuando y que encuentra ella ese otro camino con esa población de chicos en condición de, en esas otras condiciones más difíciles, que aparte, ¿quién dice que son más difíciles? También lo que ella está pasando es súper real y súper difícil, pero también, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar danza terapéutica que trabajaba ahí con discapacidad
Y me decían, pero ¿para qué vas a cambiar pañales? ¿Y por qué si ni se puede mover? ¿Cómo que danza si no se están en silla de ruedas postrados, no? Y yo llegaba y decía justo como eso, pues es que están peor que yo, pero ¿por qué siempre queremos como tener una medición de algo, ¿no? Yo estoy mejor, tú estás peor, yo mejor, yo... O sea, siempre esta sociedad que no nos hace ser empáticos con el otro nos pone como a competir de alguna manera, ¿no? Y a no entender realmente pues de dónde somos, cómo nos autoconocemos para poder autocuidarnos, para poder encarnarnos, para poder movernos, para poder crear con otras personas, ¿no? No sé, parte como que dice, ¿no? Como que la locura, ¿no? Es que tú estás loca porque te arrastras, porque esto, porque... Y pues todos estamos locos en realidad, o encuentras a un colectivo de otras personas que también piensan, ay, vamos a hacernos aunque no tengamos el título de coreógrafo, ay, pues hagámoslo, ¿no? Y me he dado cuenta que ese es un camino muy honesto, muy de autoconocimiento, muy de cuidado también, porque ves al otro como el otro, no como pues lo que socialmente implica tener las posibilidades de estar en X escuela o no. Y yo creo que eso también ha marcado un poco, ¿no? Yo ahí es donde me he encontrado con quién soy, como un poco en cómo me cuido, en cómo me muevo, en lo que hago. Y en la escucha de ese cuerpo, ¿no? En ese cuerpo que yo hasta la fecha digo, seguramente yo no sé escucharme todavía, ¿no? Y está bien bonito seguir siempre como en esa búsqueda o en ese rascarle al asunto. Pero bueno, creo que es un camino bien interesante el que tomo yo, ¿no? Y que comparto yo. Toda la serie de cuerpos migrantes ha implicado pues hablar, escuchar muchísimo, aprender muchísimo y ser también como muy cuidadosos de cada historia, ¿no? Y cada historia ha mostrado sus quiebres, sus dolores y demás, pero justo cuando estábamos haciendo la curaduría de este encuentro, pues encontramos en la historia de Dulce, de Leonor y de Natalia, digamos, como este mismo, no quiero decir mismo camino, pero como esta coincidencia, ¿no? En lo que implica una transformación de la voz, de la piel, resiliencia y una manera de sostenerse también como mujeres, pues, ¿no? Y que sí revela mucha rebeldía, ¿no? Ante los sistemas con los que conviven, pues, las tres de una manera muy potente, ¿no? Entonces, bueno, sé que ya están hablando mucho sobre su visión también como mujeres, pero hablemos más en ello, o sea, ¿qué implica en las tres historias también el nombrarse y el posicionarse como desde estos quiebres como mujeres? Bueno, es una pregunta fuerte, sí, muy bonita, que yo no sé si tendría que responder ellas, ¿no? Más que nosotras, pero como, digamos, como personas afectadas por esas vidas, a mí me parece que hay un lugar de desobediencia importantísimo. Hay un lugar, la desobediencia que pasa por una exposición de tres ejemplos de cómo ser mujeres de otra manera, cómo contar nuestros procesos de otra manera, cómo hacer de otra manera, cómo preguntarnos qué cuerpo puede bailar y qué cuerpo no, qué cuerpo cumple la normativa colonial en danza y qué cuerpo no, y qué puede hacer ese cuerpo, que es esa pregunta deleuziana y spinosiana, pero que nos apropiamos las mujeres a partir de otros discursos, ¿no? otros marcos de conocimiento. ¿Por qué nuestros cuerpos plurales no pueden producir conocimiento bailando?
Me parece eso por un lado, me parece también que hay también traen también otros ejemplos de maternar que no solo porque tengan una nena, sino también materna es un proyecto, también materna es un colectivo, también materna es una casa que acoge personas que no son parte de tu linaje, pero que sí que son familia, como ella dice. Entonces, que digamos, ahí hay en cada una de las tres, en el caso por ejemplo de Natalia, ella supera la familia nuclear en un contexto fuerte. ¿Qué quiere decir que una mujer güera, porque en ese contexto ella es güera, con un cuerpo normativo, como intuimos por la ropa que lleva, con un privilegio de pasaporte? ¿Qué quiere decir que esa mujer esté enfrentando en un contexto de frontera católico ese cuerpo, redefiniendo el concepto de familia y al mismo tiempo acogiendo a familias tradicionales que tienen historias de trauma? Me parece desobediente, me parece valiente, me parece profundamente feminista y dinamitador hacia el corazón del patriarcado católico colonial. En el caso de Natalia eso me parece muy fuerte. En el caso de Dulce también me parece muy, bueno, su papá además militar, guapo, ¿no? Yo cuando escuché eso fue como, uff. Y ahí ambos. Y ahí ambos, porque la mamá también, que digamos, todo en la capoeira, el movimiento base, que no es que justamente es todo lo que no es vertical, que le llaman ajinga, el jingar. Yo pensaba mucho en ella, cómo comenzó a jingar la vida con esa doble lengua, ¿no? Con esos movimientos que ya eran tan bonitos. Cómo a partir de encontrar formas de comunicar, de hacerse eso corporal, esa transformación corporal le lleva a hablarlo con la amiga, de repente a poder comunicarse con la familia, y ahí vas viendo, ¿no?, toda esa coreografía, ¿no?, que parte de una lengua y que va para afuera. Es fortísimo eso, ¿no? También me parece desobediente toda esa estética que sí, que en mi familia también tuvimos un caso de mi tío fue drogadicto en los años 70, y cuando el momento que llegó la droga en España, y también cuando la primera vez que me hice el primer piercing, mi papá me dijo, eso es de drogadictos, y en esta casa ya no cabe otro, ¿no? Esa fue Entonces está todo ese imaginario de la mujer correcta, estéticamente correcta, ¿no? Y que aunque aparentemente se están abriendo las cosas, ahí sigue, ¿eh? Así como, oh sí, ya se le vieron los tatuajes. Por eso preguntaba también esta dimensión latinoamericana, en que es donde estamos fluctuando constantemente, ¿no? Con todas sus ires y venires, pues, o sea, de múltiples culturas, pues lo sabemos, pero justo a eso me refería, o sea, sí estamos abriendo estos discursos, cosa que me parece maravillosa, pero también, ¿qué es lo que ustedes leen, que sigue ahí, que permanece, ¿no? Que ha sido casi una todos los estereotipos. Sí, pues justo lo que mencionas, o sea, esos estereotipos, esas cosas que son inconscientes aparte, ¿no? El cuidado es inconsciente. Ay, nació un hermanito, cuida a tu hermano. Pero yo no lo tuve, ¿no? O sea, es inconsciente. Yo creo que no es malo ni bueno, ¿no? Pero sí tenemos que darnos cuenta, porque para poder hacer realmente como un cambio, como ellas tres lo están proponiendo, pues, o sea, como que es bien revelador y muy motivante. Yo veo de entre las tres que una manera en esa rebeldía, en esa desobediencia, de lidiar con su dolor, de poder sanar de alguna manera, ¿no?, su historia, su enfermedad, su dolor, con esa movilidad, con poderse, no tan, o algunas sí, ¿no?, como ella que dice que ahí no está Natalia, pero pues movilidad de ideas, movilidad de cuerpos, movilidad de, ¿no? Como dice ella, pues yo no, está Dulce, yo no he salido a ningún lado, pero pues sí, claro que
soy inmigrante, ¿no? He cambiado mi cuerpo, a lo mejor como una mariposa que está pues se siente, porque aparte pues sentir, ¿no? Viene pues de la columna, ¿no? Si no tuviéramos, no partiría de nada. Pues se siente y se va abriendo a ella sus posibilidades, que son hermosísimas, ¿no? ¿Cuántas modificaciones corporales hay? Que uno pues, podemos partir de eso, ¿no? Sabemos todo el contexto que hay para llegar a eso. Que de hecho el fenómeno también de sostenerse en el dolor es ya una modificación corporal impresionante, pues, o sea, justo este asunto del sistema nervioso central que afecta, pues, tal cual con todo el peso de la palabra, ¿no? Afecta la percepción del mundo. Entonces, o sea, en efecto, sostenerse, revelarse ante ello es ya una modificación corporal. Sí, total. Y también pensaba en el tema del estereotipo, ¿no? Que Stuart Hall siempre dice que es la mitad de una historia. En realidad, el estereotipo crea una imagen, la fija, y ahí digamos que a partir de ahí eso es lo que cuenta. Y todo lo que queda, digamos, en los márgenes de esa fijación no existe. Y de repente ves que como ese estereotipo es una fantasía en realidad. Porque si tú miras y escuchas y sientes el mundo, si nos vemos, si nos reconocemos como mujeres, te das cuenta que es una fantasía, que todas con más conciencia o menos nos estamos revelando. En mayo me acuerdo que en el Museo Universitario del Chopo vino María Galindo, activista, intelectual, de la colectiva Mujeres Creando de Bolivia, y presentó su libro en el que ella habla del feminismo intuitivo. Y ella habla de ese feminismo intuitivo a partir de darse cuenta, ella tiene una radio, Mujeres Creando tienen una radio en la que todas las semanas invitan a diputados súper machistas, una cosa, y van al corazón del mal, digamos, ¿no? Y tienen, son súper rebeldes, súper desobedientes. Y en una de esas, ella siempre, pues, hace muchas preguntas, entrevista a mujeres, a mujeres de familia, en fin, no solo a gente política conocida, sino a gente, digamos, de todas las clases. Y ella siempre dice, cuando yo hablo de feminismo, me doy cuenta que vienen muchas mujeres y en las entrevistas en la radio y me dicen, es que yo no conocía la palabra, pero me he dado cuenta que yo hago eso y eso. Una mujer que a lo mejor vive en la mina, que, en fin, que está sosteniendo una familia, además al marido, con todas las cuestiones que tienen políticas y de cuidado también por la salud, etc. O sea, mujeres que, digamos, aparentemente llevan vidas profundamente tradicionales en contextos católicos, heterosexuales, etc., te das cuenta que todas, de una manera o de otra, están produciendo rebeldías a pequeñas, están respondiendo desde donde pueden y con las herramientas que tienen a qué significa ser mujer. Y a mí eso me parece hermosísimo, esto queda clarísimo en estos tres, es fuertísimo eso aquí en los tres. Y cómo su rebeldía es tan, de las tres, es tan natural, o sea, tan en corto, no es, que todos vean cómo yo soy la que hizo el cambio en el mundo, sino que las tres son tan personales sus pasos, pero tan honestos, tan transparentes, que yo creo que eso se ha perdido ahora en el mundo, porque pues las redes nos abren todo este espectro, el que más produce es el que más, ¿no? Es el mejorcito, el que, ¿no? Y aquí pues veo eso en los tres casos, como que hay una paz, un entendimiento, un cuidado, ese tránsito del dolor al cuidado tal cual, en el que ellas sean, porque ninguna se compara a la otra, son tres casos muy diferentes y eso es lo más interesante, ¿no? Pero que las tres, al minimizar esas posibilidades o esa ansiedad de quererse, no sé cómo decirlo, como expandir esa rebeldía, sino muchas veces la rebeldía es más en corto, ¿no? Es así con el que me está cuidando el coche, ¿no? Pues con la chava que vino hoy, ayudar al que tienes aquí, ¿no? Voy a ayudar a todos los de allá, porque esos son los que
¿no? La visibilidad, ¿no? Que eso también como que nos mete en un estereotipo muy grande que hay que cumplir socialmente como mujeres, como, pues, sí, como mujeres, ¿no? Entonces yo veía eso de las tres, como que lo relaciono, como que esos pasos tan chiquitos, pero que van cambiando así, de una manera enorme, su proceso, y se nota en la vida de otras personas y de cómo se relacionan con sus más cercanos. Eso a mí me gusta, me parece así muy necesario, el presente, ¿no? Que dicen, una de las tres lo menciona, estar en el presente. Ay, ¿no? Sí, pues hagámoslo, ¿no? ¿Qué es eso? Ya ahora sí nos lo podríamos preguntar, ¿cómo es eso? Cuestionar el lugar social al papá militar, has transformado a un papá militar. Es un montón. Y regresa con ellos, Sí, ¿no? Así, bueno, yo regresé, está padrísimo. Que implica también justo saber a qué le dices que no, ¿no? O sea, y como esa visibilidad que implica reconocer qué lugares son los que en verdad tenemos que decir no. Totalmente. Sí. Sí. Leonor, yo sé que estás aquí. ¿Te gustaría compartir algo? Ahora también, pues, viendo el capítulo de Cuerpos Migrantes que dedicamos a ti, meses después de haberlo filmado, ¿no? Reescuchándote, pues, no sé si quieres compartirnos algo, Leonor. Bueno, les voy a compartir algo que tal vez no sea como esperado, pero a mí me dan mucha pena estas cosas, o sea, como que yo veo el capítulo y pues como que me encanta la idea de que haya un capítulo más señor. Pero ahora escuchando las mujeres como que me da otra vuelta y es muy bueno. Como, bueno, yo en primer lugar acepté porque me lo propuso Evoe, que es alguien que yo admiro y respeto muchísimo. Y sobre todo porque fue como tal vez a alguien le pueda servir esto, ¿no? Y lo que decías, como que son los procesos de enfermedad a veces son muy solitarios. Yo los últimos meses estuve muy acompañada, pero de todas formas siempre hay algo muy solitario en el dolor, ¿no? O sea, solo tú lo tienes, como silente. Y bueno, solamente eso, ¿no? Como que pensé que puede haber muchas mujeres, y seguro hay, porque también en los hospitales he conocido muchas mujeres ya que están como con esta enfermedad y con otras, y que al menos les puede resonar algo, ¿no? Como de esta parte. No sé muy bien qué. Es que así como decía algo nomás, no sé si más bien como si a ustedes les interesa preguntarme algo o algo. No sé muy bien qué decir. Yo tuve un diagnóstico también de endometriosis hace muchos años, hace como 10. Y fue bien feo porque, como tú mencionas en el video, que pues los doctores son cero empáticos, ¿no? Primero porque es una enfermedad como de mujer y que es así de... Y lo peor, ¿no? Y no hay... Yo cuando llegué al especialista me dijeron, tu bola no es una hernia, es una endometriosis, y ahí la tienes. Y me dijeron, y no hay cura. Así, aliméntate sanamente, gracias. ¿No? Y yo así, bueno, gracias. Y tampoco nunca tuve como mucha información. Y creo que sí es bien triste, ¿no? Como lidiar con una sociedad que no escuche y no escucha al cuerpo porque no entienden que el cuerpo tiene muchas maneras de comunicarse, creo. Yo lo veía, decía, más gente necesita bailar, no porque necesitemos ser millones de bailarines, sino porque tendrían que entender su cuerpo, tendrían que sentir cosas. Entender su ser del mundo, pues, ¿no? Sí. El presente del cuerpo. Ajá, o sea, no es solamente, ay, porque ser bailarines, ya hay muchos, eso sí hay muchos, ay, ¿no?
poco más esa empatía con el cuerpo y el dolor, porque lo correcto es que no te duela, no sufras, no llores, no, el dolor, no hablen de dolor, no, hablemos de cosas alegres. Y dices, pero ¿cómo eso te acompaña, pues? Y pues, no sé, creo que sí, yo que viví de cerca la enfermedad de mi amiga Joana, que era bailarina, y que después de que le quitaron el seno, bailó en un festival y todo, y acabó, ¿no? Nos pidió a todos así, acompáñenme desde donde yo quiero, y no me voy a operar, no voy a hacer una quimio, y ahí yo me voy a quedar con mis terapias, ¿no? Y todos la acompañamos hasta el último día de su vida. Y murió dignamente en su casa, como ella decidió escuchar su cuerpo. Que justo fue esa actitud de escucha compartida, tanto ella, digamos, escuchando su propio proceso, tomando decisión al respecto, y ustedes escuchando en apertura para dar el acompañamiento digno, ¿no? Que me queda mucho también con esto que compartes, Paola, ¿no? El cuidado justamente como dar las condiciones, propiciar las condiciones para un tránsito digno, ¿no? Y en ese sentido, escuchando, por supuesto, tu experiencia, Leonor, escuchando también la experiencia de otras amigas que creo que apenas se está socializando, ¿no? Llevan mucho tiempo, ya poco tiempo socializándose, digamos, este padecer, ¿no? Y lo que implica médicamente, o sea, como institución colonial y patriarcal, ¿no? Que sabemos que se alimentan, son dos fenómenos que se alimentan mutuamente, ¿no? Y realmente sí es impresionante cómo está este estigma que me hace pensar mucho en todo lo que damos por hecho en las dolencias, o en el ser mujer, o en el ser migrante, o en el ser afro, ¿no? O sea, es como estas dimensiones, estas etiquetas con las cuales identificamos nuestras identidades, ¿no? Nuestras formas de ser en el mundo, implican dar por hecho tantas cosas, y lo peligroso que es dar por hecho eso, ¿no? Entonces, si podemos justo también profundizar más en ello, me parece, Leonor, antes realmente creo que este capítulo en particular también visibiliza y afortunadamente se convierte también en un capítulo de denuncia hacia esos sistemas médicos. Sí, tú. Sí, tú. Sí. No, bueno, pensaba como conectando un poco los puntos con esta idea con la que empezaron hablando sobre qué es el cuidado y cómo lo aprendemos y tal. Yo creo que justo el cuidado se aprende como cuando se necesita, bueno, que es todo el tiempo, pues, pero son diferentes cuidados, ¿no? Entonces, como que hay una cuestión de una escucha y de una apertura a que eso suceda, que me parece como lo más importante, ¿no? Como Marina Garcés habla mucho del momento del encuentro, ¿no? Como del no llegar con los prejuicios de qué es cuidar, cómo cuidar, qué necesita la otra persona, todo esto, sino como irlo descubriendo. Creo que eso es algo muy importante. En mi caso en particular, me queda claro que a mí me salvaron la vida mis amores, ¿no? Mis hermanos, mis amigas, mi familia. Y justo porque estaban como muy abiertos a esa manera de escuchar, ¿no? Digo, fue todo un proceso, como también. Pero creo que eso es como lo más revolucionario que podemos hacer, ¿no? Como así como hacemos un llamado a que las instituciones se pongan las pilas a atender estas cosas, también eso, como para mí lo más difícil que me ha tocado hacer es como tener paciencia, respetar los procesos de mi cuerpo y de los otros cuerpos, ¿no? Como, y eso me parece también muy revolucionario porque cambia totalmente
la idea de la fuerza, ¿no? Como que la fuerza se convierte, para mí se ha convertido en otra cosa, como que mucho tiempo yo quería justo probar que soy una mujer fuerte y, ¿no? Y me fui hasta a filmar a Tamaulipas con el cartel, ¿no? Como, y ahora me parece que lo que me hace más fuerte es como esta paciencia y este estar y esta como escucha, y que se lo debo, obviamente no lo he aprendido sola, ¿no? O sea, justo me lo han enseñado mi colectivo, mis amigas, mis hermanos, ¿no? Y con la vulnerabilidad es política también, ¿no? Porque efectivamente sí, también es otro estereotipo, la mujer que puede con todo, que podemos superarlo, toda esa cosa que también tiene una concepción del tiempo muy lineal, muy meritocrática. También tú sigue, trabaja duro, ve para adelante, que las cosas irán bien cuando no es real. El proceso, pasar ese tipo de procesos curativos, creativos, justamente lo que nos enseña es otra concepción del tiempo a partir de la escucha del cuerpo y de asumir un lugar de vulnerabilidad. Y a partir de ahí, la vulnerabilidad no es, claro, como dices en el vídeo, sola no se puede. Sí, justo creo que ahí entra como la idea de coreografía en cuanto a cuerpo, tiempo, espacio, ¿no? Y sí, cómo estos cuerpos cambian, cómo migran y cómo se va transformando el espacio, las rutas a partir de eso y las diferencias de tiempo, que son cosas que tú no planeas en tu vida. O sea, tú no quieres hacer una pausa de 2 años o lo que sea, ¿no? Como te sucede y al final te das cuenta que no es una pausa en vano, sino como que creciste en muchísimos otros aspectos y que eso alimenta tu arte, tu vida, tus relaciones, ¿no? Como... Y además en danza estamos programadas y nos tenemos que desprogramar, y es un trabajo constante como mujeres, pero ahora digo en danza, también 2 años es tiempo perdido, porque es 2 años más vieja. Y eso también es un tema ¿no? súper fuertísimo en la creación y en el cuerpo, en la vida, o sea, ¿no? No queremos envejecer, ¿no? Sí, la juventud no es un valor, en realidad, es una fase de la vida más. Pero desde la danza es que es tan fuerte que eso que sea un valor, eso. Sí, es tremendo. Justo hace como 2 semanas compartíamos igual en el encuentro de reflexión y demás, como sobre cómo resignificar ciertas técnicas dancísticas, en específico la técnica Graham. Y uno de los participantes decía, es que el cuerpo nunca miente, ¿no? Que es este lugar común también en el que hemos como ya normalizado, ¿no? Como esta frase del cuerpo nunca miente, ¿no? Y Christine Davy decía, y no en la danza nos enseñan a mentir, justamente. No, o sea, el cuerpo danzante siempre está mintiendo, o sea, puedes de verdad así de ya no soportar. Yo tengo una amiga que bailó fracturada, o sea, de que se fracturó una falange del pie y dijo, ay, ups, ok, es mi trabajo. Nadie se dio cuenta de que estaba fracturada y terminó la función, y es más, dio la siguiente función horas después. Es decir, creo que la rebeldía también radica en el no homogeneizar, ¿no? En el no justamente de transitar en los lugares comunes del cuerpo. O sea, lo que dices, Leonor, ¿no? O sea, el tomar una pausa es un acto rebelde en este mundo en donde justo lo que te piden es no tener pausas, no parar. El valorar la diferencia de cada proceso, cuando justamente lo que nos han pedido desde hace siglos es homogeneizar para tener estas leyes universales, ¿no? Estos procesos y técnicas que se universalizan en los cuerpos, ¿no? El tener confusión, el decir estoy confundida, no sé qué demonios me está pasando, ¿no? Estoy leyendo esto en mi cuerpo, en mi ser cuerpo, pero no sé qué es, ¿no? Uy, no, ¿cómo? Si lo que nos piden es claridad, ¿no? El ser afectada, ¿no? Dejarnos afectar también, ¿no? Es tremendo el proceso de rebeldía que hay en estos 3 capítulos y en lo que nos enseñas también. Sí,
Qué bonito. Qué bonito que estés aquí y nos digas todo eso. Sí, gracias. Y gracias por también ayudarme a resignificar esto que es difícil, ¿no? Poder compartir. Sí, bueno, muchas gracias por compartirte también. Y también nada más escucharte, nada más la primera vez que vi el vídeo pensé, qué fuerte haber aceptado, que ahora nos cuentas que también fue un momento de... y ahora es otra vez verlo, ¿no? Qué duro todo esto, pero qué bonito que te hayas compartido, porque pensé, ¿cuántas mujeres estarán efectivamente reconociéndose en este proceso y abrir caminos, que es lo que al final pues este proyecto está haciendo, ¿no? Abrir caminos y mostrar encrucijadas, en realidad, que no son cruces, que son encrucijadas. O sea, lugares enmarañados de muchas posibilidades de ser y hacer, ¿no? Y que no hay verdad, sino hay condición de posibilidad. Y eso me pareció, de los 3 vídeos y del tuyo sobre todo, porque, digamos, en términos de danza me conecta muy afectivamente con tu proceso, me pareció hermoso. Y pues bueno, les damos también la oportunidad de hacer comentarios, preguntas. Uno por uno. Uno por uno, por favor. Sí, Coral, sabía. Hola, pues sí, estoy resonando muchísimo y tengo el corazón así y estoy sudando un tantito. Había visto parte de alguno de los videos, pero no los había visto los 3 y ver los 3 juntos, sí, es muy conmovedor, pero también como que me da mucha fortaleza, pero de esa fortaleza de la que Leonor habla, ¿no? De esa como fortaleza, vulnerabilidad. Y pensaba, justamente ayer tuve una conversación con un amigo, él es yogi, yo soy bailarina, y sí, yo como bailarina he tenido muchísimas lesiones a lo largo de mi vida y dolores y aprender a lidiar con eso. Y ayer como que es curioso porque tuve esta conversación ayer y como que decíamos, es que las lesiones y los dolores en realidad son como marcos, como pautas, ¿no? De improvisación, en donde, claro, tienes ya esa acotación y entonces puedes profundizar. Y no es, como decía René en el video, no es romantizar la lesión y el dolor, pero al menos en mi experiencia yo sí me he dado cuenta que mis lesiones y mis dolores han sido puertas para conocerme. Y entonces desde ayer tenía como muy presente esa idea de, son como marcos, que entonces me permiten ya no estar en la superficie, sino adentrarme. Y es curioso porque ayer en la noche Raisa me dijo, ven a esto de Lolo, y yo, ¿qué? O sea, ni siquiera sabía de hoy, no lo tenía ni porque acabo de llegar de viaje. Y entonces sí, solo compartir esto y agradecer. Gracias, Coral, por compartir esto. Me gusta mucho el nombrar las pautas de improvisación. Me gustó mucho como esa lectura, porque en efecto son como las cicatrices que también signan, ¿no? los tránsitos por donde en efecto hemos como sostenido la vida, ¿no? Me has hecho acordarme del otro día, estaba escuchando a una bailadora flamenco de Granada, también ella hablaba de múltiples dolores en su cuerpo y cómo esos dolores desde muy joven, era una señora mayor, seguía bailando, tenía casi 60 años, y decía que la danza que ella hacía flamenca, todas esas curvas que traen visualmente ese cuerpo flamenco, desde ser mujer, ella decía que el dolor le había llevado a producir el movimiento que el entrevistador, que la verdad
cómo de manera tan profunda ella le respondió a partir del dolor. Y dijo, esto viene de todos los dolores que siento desde hace años, pero que en realidad no puedo parar de bailar. Entonces ha tenido que ver con ir produciendo, improvisando, ¿no? Movimientos, es decir, vale, aquí no me duele, desde aquí hago, ir todo el rato en el mismo hacer, ir improvisando nuevas curvalidades, si se vale esa palabra. Que justo también hablan de esos dolores también ancestrales, y hablamos del flamenco, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, porque era una mujer gitana. Exactamente. Y también estaba ahí defendiendo un lugar. Defender un lugar, digamos, como a través de esos tránsitos que me parece que las comunidades gitanas eso, nos enseñan justo la rebeldía del tránsito, ¿no? Y lo que implica el destierro también. Sí. Sí. ¿No? Sí. Yo me quedo pensando como en esas limitantes. Nunca lo hubiera visto así tan bonito como tú, así como en esos. Pero pues claro que el dolor te abre otras puertas a la creación, ¿no? Y a redescubrirte, porque sin esos dolores pues es muy complicado que uno se ponga ahí, ¿no? Sino que te llevan a esa limitante. También un tiempo estuve trabajando con los chicos del Paralímpico, bailando en silla de ruedas y todas estas cosas, y muchos habían perdido la movilidad después de un accidente, ¿no? O sea, ellos caminaban o lo que sea, y después de eso, pues, pero quiero seguir bailando, ¿no? Y yo, pues, ¿cómo partes también desde ese dolor de perder una movilidad o un brazo? Y ellos reinventaban hasta su silla de ruedas, ¿no? Para poder seguir moviéndose y bailando y conectando. Entonces, es bien interesante verlo así, como, pues sí, el dolor pues es creativo de alguna manera, ¿no? Y es bien bonito. A ver, ¿quién más quisiera comentar? Hay unos comentarios A ver, bien, sí. de Alena Hernández. Saludos a las grandes mujeres de la mesa. Me gustaría mencionar que la significación del cuidado en América Latina se puede pensar de la mano de políticas públicas que destacan el cuidado como un valor universal y a partir de una visión decolonial que integre la interculturalidad para romper con la indefensión aprendida por un lado y por otro que se enfoque en la integración de mecanismos que acojan a las sociedades con su historia, sus riquezas y sus desafíos de una manera relacional en la que sus problemas se sientan ajenos. Gracias por abrir conversaciones tan necesarias como estas. Saludos. Muchas gracias por ese comentario. Sí, muchas gracias. Hay un tema ahí también que es muy conflictivo, no todo lo intercultural y lo multicultural, desde las políticas públicas, cómo se han apropiado de eso para también generar y fijar estereotipos y homogeneizar, que también escucho políticas públicas y interculturalidad y a mí me pone un poquito tensa. No sé, ustedes lo que sienten. Lo mismo. Homogeneizamos la atención. No, o sea, es que en ese sentido, la verdad, a mí me pasa lo mismo. O sea, creo que lo que menciona el compañero en este comentario es el acoger la historia. Creo que el acoger la historia de verdad particular, o sea, el no homogeneizar, o sea, cuando hablamos de la diversidad, del nombrar la diferencia, de nombrar los tránsitos, que por ejemplo en Cuerpos Migrantes fue un esfuerzo titánico, ¿no? El decir, sabemos que cada historia es dejar fuera otra, ¿no? O sea, sabemos que el trabajo de curaduría implica, pues también dejar fuera otras historias, pero de qué manera estas historias que se nombran permiten también reconocernos desde nuestras particularidades, pues, ¿no? Y creo que eso es crucial porque sí, la homogenización tiene ese peligro, pues, de borrar la historia. Sí, yo creo que desde Cuerpos Migrantes, desde este proyecto está hermosísimo. O sea, creo que sí que hay toda una exposición plural de proyectos de vida que les felicito otra vez. O sea, yo he seguido todos los vídeos y la verdad
me han emocionado a todos mucho. Pensamos que convivimos en este sistema mundo y en estos estados-nación, que desde aquí lo podemos pensar desde la mexicanidad y desde otros contextos, desde, en fin, todos estos proyectos de nación que lo que hacen es homogeneizar las pluralidades, cómo pensar políticas públicas que no coopten los procesos de lucha que se están haciendo dentro y sobre todo fuera de las instituciones, cómo no matar esas rebeldías que hacemos, no solo digamos, en lo que se llama, lo que llamamos activismo, sino en nuestro propio cotidiano, en esa mujer, madre que dice no a algo del día a día y que esa es la rebeldía que ya hace cotidiana. No hay que pensar en grandes manifestaciones ni grandes, ¿no? en las rebeldías, cómo respondemos a esos procesos de homogenización. Igual que el cuidado, ¿no? Es que eso todo nos van cooptando todo. El cuidado lo toman para ¿no? como mujeres, para hablar de que necesitamos ir al spa y ponernos cremas que cuestan 3.000 pesos. Sí. Ese es el cuidado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseñan. Eso es lo que nos enseñan. Entonces, ¿cómo es programar todo eso y reprogramarnos? Porque es en el nos. ¿No? Sí, gracias, Adriana. Gracias. Sí, yo también pensaba cuando vi los videos como también me dio curiosidad de ver los demás, cómo hacen, o sea, hablar del cuerpo y de las historias de un lugar súper empático y en el que te pones, no es solamente, hay danza, una coreografía, danza, la danza, como la conocemos, ¿no? Sino como que realmente pues sí, pues una rebeldía y tirar como muchas estructuras que tenemos muy marcadas desde el movimiento también, ¿no? Desde el hablar de danza, sino más bien hablar de cuerpos, ¿no? Está increíble el nombre, que uno lo piensa, cuerpos migrantes, un cuerpo que se va de un lugar a otro, ¿no? Okay, pero habla de muchísimas cosas que es bien interesante, la verdad. Pues sí, gracias por el espacio y pues porque exista en este tipo de cosas. Bueno, pues yo nada más para cerrar quisiera preguntarles ¿por qué preguntas se están haciendo ahora en este momento de su vida? ¿Por cualquier pregunta se están transitando? Pues justo me doctoré en mayo, ya estoy, que no tengo ni casa, están todas mis cosas en una bodega. Lo voy a contar porque como el personal es político, voy a contar este pequeñito, cortito proceso. Están todas mis cosas en una bodega y estoy con la sensación de que no tengo suelo. He estado visitando a mi familia, etc. Entonces llegué a México el domingo, así en plan pasión española, con el corazón abierto, vengo a hacer cosas bonitas, 2 semanas a la ciudad, y entonces llego, me resbalo y me caigo. Y entonces pienso, no, me caigo porque como no tengo suelo, ¿no? Entonces me hago la pregunta, ¿qué pasa cuando una no tiene suelo? Y entonces coincide con que he estado durante 2 años en Zoom bailando con un grupo de mujeres afro-brasileñas. De las pocas cosas buenas que me trajo la pandemia fue esa, poder reconectarme, y estuve haciendo clases de danza y he parado. Entonces he parado de bailar, he cumplido 45 años, me duelen ciertas partes del cuerpo y no tengo suelo. Entonces esos son mis desafíos. Por otro lado, estoy aprendiendo a estar en caída libre, que eso también está muy bien, porque como siempre hay que ser productivas, hay que tener un proyecto increíble, maravilloso, y todo, pues ahora también estoy aprendiendo a no tener un proyecto increíble, a parar, a aceptar algunas invitaciones maravillosas como esta, y no sé, pues también tengo ahora hace 3 semanas participé en otro evento también de danza de la Asociación de Investigadores Científicos en Danza en Brasil, que se llama ANDA, la asociación. Fue muy fuerte porque era un encuentro nacional y yo era la única extranjera y europea.
Entonces yo presenté en esa charla los tránsitos, los vasos comunicantes que yo encontraba yo fui bailarina de flamenco, entonces los vasos comunicantes que encontraba entre el flamenco y la danza afro. Fue la primera vez a mis 45 años que he podido verbalizar eso públicamente en un contexto en el que me comieron. Me comieron, me vieron la más colonial de la más colonial de la más colonial, y yo estaba viviéndolo por dentro como un ejercicio de liberación absoluta, de wow, qué fuerte que puedo enunciar esto y empezar a pensar con la persona con la que me invitó, que es Alison Amancio, que es curador de la Semana de Danza Caribí, a la que voy a ir ahora en noviembre a participar, era de qué cuerpo es este que está necesitando, después de un doctorado y de investigar en danza durante 4 años en una institución, que quiere bailar, que no puede más, que quiere volver a bailar. ¿Qué hago con ese cuerpo? Con todos los dolores, sin suelo, ¿no? Todo ese enmarañado. Ahí estoy. Pues yo me pregunto, digo, yo tengo 43 años también, y últimamente me he preguntado mucho sobre la edad, como sobre el movimiento y la edad. O sea, es algo que traigo ahorita como muy en la mente, y desde hace años yo llevo como haciendo una investigación grande en reinserción social y la danza terapéutica, y siento que todavía no encuentro como de dónde, ¿no? Ya tengo bastante material de investigación, o sea, como que también me ubico de repente con muchos objetivos y me seduce mucho la idea de parar también, ¿no? Como de decir, ¿para qué sigo yendo a la escuela? ¿No? ¿Para qué? O sea, como que... y de repente es porque tú no dejas ningún proyecto tirado, ¿no? Si tú no puedes, tú gran mamá de los dos, así digo, Entonces me pregunto un poco si tengo ganas de seguir haciendo todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es cansado de repente, como que es algo que nunca he querido, como ser un estandarte de algo que nunca he buscado ser. Sí, me gusta mucho el trabajo de ensuciarme las manos, me encanta. Yo invito a los albañiles a mi casa y soy la primera que les digo, déjenme hacer la mezcla con ustedes, por favor, que me encanta ensuciarme, eso lo tengo muy claro, por ejemplo. Y me cansa de repente esa posición, ¿no? Como que me gusta el hecho de ayudar. Creo que la danza terapéutica ha sido para mí un descubrimiento muy grande en mí, en mi autocuidado y en lo que hago y cómo me muevo en mi vida. Y pues me pregunto en ese camino del movimiento y la vejez, en cómo seguir de frente, pero como tranquila, dignamente, como buscando ese tipo de descubrimiento, que creo que evidentemente todavía no tengo ningún descubrimiento claramente de qué, pero en eso ando. Es bien bonito como el espejo, el espejearnos. Yo tengo 34, usted es 43. Invertimos un poco en los números y me encuentro un poco en este lugar bien. Como espejeo muchísimo, es fuerte. Pues les invitamos a las 4 de la tarde a nuestro siguiente diálogo y tránsito, en donde hablaremos de cruzar las fronteras, resistir y transformar, en específico pues en la frontera, ¿no? En Tijuana, con los capítulos de Benny y de Joker, y pues estaremos acompañadas de Erendira Cruz, Laura Vázquez Mayo y Abdel Camargo, que estará de manera remota, pero pues eso, les invitamos a quedarse y a seguir dialogando sobre nuestros tránsitos. Y pues gracias Paola, muchas gracias Diana, y gracias Leonor por haber estado aquí. Por supuesto les mandamos todo nuestro agradecimiento a Dulce, a Natalia, a Evo Sotelo, por supuesto a todo el equipo de TV UNAM y que formaron parte y hicieron posible Cuerpos Migrantes. Gracias al público, a
pues todo el equipo técnico del Salón de Danza de la UNAM. Muchas gracias por todo su apoyo y gracias Max, Iliana y Servicio Social de la Cátedra también, pues por estar sosteniendo la transmisión en vivo. Gracias Gloria Minauro por estar aquí también sosteniendo y acompañando el registro de esto, y pues tengan por seguro que